Estamos en sala de prensa y vamos a conversar de otro tema que tiene ahorita también una participación muy importante en el Congreso. Se está jugando en el Congreso también los proyectos tributarios del gobierno o los proyectos económicos. Eso es noticia también de la semana, importantísima, entre otras cosas porque podría eventualmente terminar golpeando mucho el bolsillo de los colombianos. Muchísimo, y vamos a hablar precisamente de eso más allá del pulso político, porque Eduardo, cuando usted está en el Congreso y ve las cargas políticas, no le queda mucha esperanza al gobierno frente a lo que es un monto del presupuesto el más alto de la historia por 557 billones de pesos y mucho menos para la tributaria de 26,3 billones que busca tapar un hueco de ese presupuesto. Pero el punto es aquí la afectación que tendrían los dos escenarios, tanto la aprobación de estas iniciativas, de esos nuevos impuestos, como la no aprobación, porque también el panorama fiscal del país es grave, sea cual sea el panorama, ¿no? Sí, claro, además porque de alguna manera el gobierno pone contra las cuerdas al Congreso de la República proponiendo un presupuesto que necesita de esa ley de financiamiento para que se termine efectivamente de financiar o de pagar. Estamos con Luis Fernando Mejía, que es el director ejecutivo de Fedesarrollo, un centro de estudio supremamente respetado, y lo hemos invitado para que nos ayude a entender cuál es la realidad de poder recaudar este monto de dinero y especialmente poder tener para el año entrante un presupuesto pues de este tamaño, el más grande de la historia en unos momentos de muchas afugiadas fiscales. Doctor Mejía, es un placer tenerlo este domingo. Hola Eduardo, María Camila, qué gusto, gracias por la invitación, un feliz domingo para todos los oyentes. Bueno, si le parece, vamos por capítulos y empecemos hablando como tal del presupuesto, porque como decíamos, pues el Congreso va a quedar un poco maniatado para poder aprobar un presupuesto dependiendo de una ley de financiamiento. Entonces podría ser un presupuesto que se termine decretando como ocurrió el año pasado. ¿Eso en qué tantos problemas nos mete en materia fiscal? Pues mire, yo creo que si bien usted tiene razón, Eduardo, en que esto es una repetición de la estrategia que hizo el gobierno el año anterior. Recordemos que en su momento también presentó un presupuesto bastante alto de 523 billones de pesos. Al mismo tiempo, una ley de financiamiento por 12 billones que pretendía financiar una parte justamente de ese presupuesto. Y dado, digamos, la ausencia de una coalición política favorable para el gobierno y las dudas que había sobre la viabilidad para el gobierno de financiar un monto tan alto, pues el gobierno, como usted bien lo dice, tuvo que decretar el presupuesto porque el Congreso se lo negó. En este año estamos en una situación similar. El presupuesto es de 557 billones de pesos. En términos nominales es el más alto de la historia, pero en términos relativos a la economía, vale la pena aclararlo, es el segundo más alto de la historia, solamente superado por el del 2024. Y ahí mismo ratificó otra vez la estrategia de una ley de financiamiento, esta vez mucho más ambiciosa. De hecho, sería la reforma tributaria más ambiciosa de la historia moderna del país, por 23.6 billones de pesos. ¿Qué creo yo? Que va a ser difícil que el Congreso repita otra vez la estrategia de simplemente negar el monto del presupuesto, negar la ley de financiamiento y darle aval al gobierno para que emita otra vez el presupuesto por decreto. Yo creo que, a diferencia del año anterior, ratifico, en este año el Congreso se va a meter muy de fondo en ese trámite que usualmente es relativamente fácil, en este caso no lo va a hacer, que es definir primero cuál es el tamaño del presupuesto, en donde nosotros tenemos muchas dudas sobre la viabilidad de ese tamaño tan amplio que ha planteado el gobierno por un lado, y sobre la conveniencia o no de una reforma tributaria que acompañe otra vez a ese presupuesto. Doctor Mejía, las implicaciones en estos momentos, haciendo un poco de historia de este monto tan grande y esta reforma tan agresiva, ¿cuáles son? Porque pues lo que uno ve a lo largo de los años es que igual siempre el presupuesto crece y las reformas y el monto de recaudo de las tributarias también. Es decir, ¿qué tan fuera de lo normal está esto? Sí, por eso yo creo que es útil, María Camila, mirar el presupuesto no en términos absolutos, porque entre otras cosas, como la inflación ha venido subiendo, especialmente en los últimos 4 años, comparar pesos de hoy frente a los de hace 2 o 5 años, pues no tiene mucho sentido. Por eso se lo pregunto. Claro, entonces, María Camila, la forma en la que nosotros los economistas hacemos para comparar de una manera razonable el tamaño del presupuesto es simplemente mencionar cuánto es el tamaño del presupuesto, pero en términos del tamaño de la economía.
Y esa cifra, digamos, ya ayuda a entender si en términos relativos al tamaño de la economía, toda la producción de bienes y servicios que hacemos los colombianos a lo largo de un año, pues qué tanto está creciendo. Y mire, le doy las cifras. Antes, digamos, de la pandemia, en promedio, más o menos, el tamaño del presupuesto era 24% del Producto Interno Bruto, es decir, casi una cuarta parte, del total de la economía, era el tamaño del presupuesto. Ese tamaño del presupuesto subió luego de la pandemia sustancialmente y, como les mencionaba, el del 2024 ha sido el más alto, casi 30 puntos del PIB, y el de este año va a ser de 28 puntos del PIB, es decir, hemos subido el tamaño del presupuesto entre 4 y 5 puntos del PIB. Para quienes me están escuchando que no saben qué es un punto del PIB, pues les digo, un punto del PIB son más o menos 18 billones de pesos. O sea que 4 puntos del PIB estamos hablando básicamente de 52 billones de pesos adicionales comparado frente a presupuestos antes de la pandemia. Y el del 2026, pues ya lo mencioné, va a ser el segundo más alto de la historia, casi 29% del Producto Interno Bruto. Entonces esto ratifica, Mara Camila, en su pregunta, que esto no es simplemente que el presupuesto sea más alto porque la inflación es más alta, sino que en términos relativos al tamaño de la economía, pues sí tenemos un presupuesto más abultado. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues naturalmente la que hemos visto, y es que el déficit fiscal ha subido rápidamente. Este año nosotros estimamos, por ejemplo, que la diferencia entre los gastos y el ingreso equivaldrá a un déficit fiscal del 7,5% del PIB, que sería el segundo más alto de la historia moderna del país. Eso muestra pues la difícil situación en el frente fiscal que estamos enfrentando. Sí, además con un gobierno que se rehúsa a reducir gastos y en un gobierno donde va a haber poquita plata, por ejemplo, para el deporte, les quitaron los subsidios a los muchachos del ICETEX, en fin. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, si vamos a mantener el gasto, ¿por qué no se mantienen todas estas ayudas? Pero el tiempo es corto, doctor Mejía, y quiero meterlo en el tema de la ley de financiamiento, porque quiero comenzar por esta pregunta, y es que lo que planteó el presidente Gustavo Petro durante una locución esta semana que pasó, diciendo, mire, esta es una reforma que únicamente va a tocar a los ricos, a los más ricos, y que el uso de la gasolina, por ejemplo, era únicamente para los 4 puertas, y que en realidad con esa medida estaban tocando a los ricos. ¿Eso es cierto? Pues Eduardo, mire, naturalmente lo que ocurre cuando hay aumentos de impuestos es muy difícil pensar que no puede haber afectaciones sino para los más ricos. Y eso solamente podría pasar, por ejemplo, si usted en esa ley de financiamiento solo incluye, por ejemplo, un impuesto al patrimonio, que naturalmente es para personas que son con, digamos, ingresos bastante altos, o aumentos de la tributación para personas con salarios por encima, digamos, de los 50 millones de pesos mensuales. Pero realmente esta reforma, digamos, tiene diferentes componentes, justamente en el de aumento de personas, de tributación a las personas, es decir, especialmente independientes asalariados, personas que ganan alrededor de 8 millones de pesos mensuales o más, que yo no llamaría ultra ricos naturalmente, pues van a tener aumentos en su tributación. Y yo diría que también desde el punto de vista de la afectación para los hogares de ingresos más bajos, podría venir especialmente por el tema del IVA, porque recordemos que el IVA, digamos, va a aumentar en varios productos. La gasolina, digamos, si bien no es un, digamos, bien de consumo prevalente en las clases más pobres, pues las personas tienen motocicletas, por ejemplo, que se taquean con gasolina, y eso va a haber una afectación. Pero hay otro efecto indirecto importante, Eduardo, y es que al aumentar el precio del diésel, pues naturalmente esto encarece el costo del transporte, y seguramente una parte de ese aumento en el costo pues se trasladará al consumidor final, y eso implica pues por supuesto una afectación para todos los hogares. Ahora bien, vale la pena decir una cosa, Eduardo. Yo creo que es muy positivo que el gobierno del presidente Petro se haya dado el lapo de empezar a discutir aumentar las bases gravables del IVA. Fíjese que recordemos que el gobierno Petro, cuando era oposición, su pacto histórico, fue muy duro con el gobierno anterior por tratar de aumentar la base gravable del IVA. Entonces yo creo que es importante porque esto reconoce que el tamaño del problema fiscal requerirá seguramente tomar decisiones en este frente, y que esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de izquierda, de derecha, de centro, sino que cualquier gobierno, ya sea esto o el próximo, inexorablemente va a tener que ampliar la base gravable del IVA, así eso afecte el bolsillo de todos los colombianos. Es impopular además. Doctor Mejía, ¿y el panorama cuál es ante el escenario casi que inminente de no aprobación, digamos, de esta tributaria?
y del decreto del presupuesto. Cuando el presidente lo haga como lo hizo este año, bueno, vimos lo que pasó ya con el tema fiscal y el cumplimiento de la regla en el año anterior. ¿Cuál es el panorama y cómo suma negativamente a la estabilidad de la inversión que el escenario se repita? Sí, yo creo que no es bueno, naturalmente. Los inversionistas, los acreedores de la deuda pública colombiana seguramente estaban esperando que el gobierno fuera un poco, digamos, más austero en la presentación del presupuesto. Eso no ocurrió. Recordemos otra vez un monto de 557 billones de pesos, por un lado. Por otro lado, una ley de financiamiento muy ambiciosa, seguramente el gobierno con la intención de entrar a negociar con el Congreso una reforma, digamos, de menor alcance, pero que eventualmente le permita tener un presupuesto, digamos, algo más alto del que tendría en ausencia de esa ley. Ahora bien, yo ahora digo que aquí hay dos escenarios. Uno es el que usted menciona, María Camila, y es que hay una repetición de lo que ocurrió el año anterior, en donde el Congreso simplemente niega la ley de financiamiento, niega el presupuesto y por ende el gobierno tendrá que decretar el presupuesto sin la ley de financiamiento. Es decir, tendría que recortar esos 557 billones en 23.6. Y el otro escenario es que, como les decía, el Congreso ahora sí se siente a discutir más a fondo el tamaño del presupuesto y que vuelva a tomar un poco las riendas de cuál es el tamaño del gasto que debería tener el gobierno nacional y eventualmente qué tipo de medidas de la ley de financiamiento se podrían incluir en esa discusión. Ahora bien, el mensaje es que estamos en una situación crítica en el frente fiscal. Indudablemente hay una enorme preocupación frente a los inversionistas locales e internacionales, las agencias de calificación de riesgo, y yo le diría que la primera tarea que tendrá que enfrentar en materia económica el próximo gobierno indudablemente será un ajuste fiscal que involucrará dos dimensiones. Una reforma tributaria que tendrá temas como los que ha planteado el gobierno Petro, ya lo mencioné, el tema del IVA, indudablemente, y segundo, un recorte del gasto público. Bueno, pues doctor Mejía, gracias por estos minutos, como siempre, por ayudarnos a entender estos temas que evidentemente son a veces complejos, técnicos, pero siempre será enriquecedor poder escuchar una voz autorizada para entender estos temas. A ustedes, como siempre, por la invitación, Eduardo, María Camila, gracias a todos y un feliz domingo. Interactúe con nosotros a